Nuestro primer invitado es el doctor Samuel Taborda. Agradecemos muchísimo que él nos ayude en esta parte, porque usted como terapeuta, como especialista en este tema de la salud y de la familia, habrá tenido oportunidad de conocer muchos casos de padres que tienen que asumir este rol maternal. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme de nuevo al programa. Y sí, de verdad que son varios los casos que en este momento incluso están en curso y que, como decían ustedes, en una sociedad tan matriarcal en la que estamos nosotros y donde todavía, a pesar de que hemos luchado tantos años contra el machismo, vemos como hay papás que se apersonan de una manera tan fuerte y tan amorosa que cualquier persona le diría, no, es que es mejor que esté con la mamá, pero cuando llegan estos papás a la consulta y son ellos los que lo llevan y los que lo llevan al colegio, me dice la misma asistente, este niño con ese papá no necesita mamá, porque son tan entregados a estos pequeños que de verdad uno ve el esfuerzo y sobre todo, diría yo, el amor que tienen para ese hijo, pensando como en un futuro. Cuando a uno le suceden cosas, uno espera la aprobación de la sociedad para muchas de ellas, y la aprobación de la sociedad de alguna manera hace que todo se vuelva mucho más sencillo. Cuando hablamos de madres solteras, pues como hemos estado tan acostumbradas a tenerlas dentro de nuestra sociedad, incluso hay mucho soporte y ayuda, en fin. Pero cuando hablamos de padres solteros, ¿cómo es esa figura dentro de la sociedad? ¿Cómo es la aceptación de los demás por ver esta figura que puede ser extraña dentro de nuestro contexto? Todo surge a partir de una palabra que llama responsabilidad. Porque yo como hombre de 18, de 20 años, puedo asumir o no esa paternidad de una manera responsable. Pero que en el momento cuando yo voy a ejercer mi rol como padre, como el tema que teníamos para el día de hoy, empiezo a tener muchos choques sociales de los casos que estoy manejando actualmente, porque hay una mamá ausente o con dificultades por cualquier tipo de adicción. Entonces empiezan los procesos por las diferentes comisarías y me dicen los mismos padres, o sea, tengo todas las evidencias que el niño está o la niña está mejor conmigo y sin embargo pierdo los casos. O sea, yo no entiendo la justicia porque de hecho estamos, lo decía ahorita, en un estado muy matriarcal y donde siempre se piensa, no, los niños deben de estar con las madres, pero que se debería hacer un estudio un poco más profundo cuando yo conozco la historia de este padre, el amor, la entrega, la responsabilidad y saber que tiene un mejor bienestar ese niño, porque todos los que trabajamos con menores trabajamos por el bienestar de estos niños. Y conozco de algunos que también después de 2, 3 años de proceso finalmente terminan con el 100% de la custodia. Y es como el caso que tenemos del día de hoy. O sea, son Pero es padres... increíble, o sea, aún pesa, digamos, para el sistema más el hecho de que los hijos deberían estar con la madre. O sea, todavía se ve de pronto esa diferenciación por la sola condición de ser mujer o ser hombre. Es por la figura. Y esto es una dificultad a la hora de las salidas, porque me dicen algunos papás, yo llego con mi niño, con mi niña sola de paseo para Cartagena y el mismo. Prohibida la prostitución infantil, o sea, ya los enganchan en una cantidad de cosas porque hay como ese estigma de que si yo voy solo con un niño, con una niña y no está una figura materna al lado, entonces hay como ese riesgo desde los diferentes hoteles que prestan pues como estos servicios. Y uno sí lo piensa muchas veces, que ve un hombre, digamos, de mediana edad con una niña adolescente, siempre tiende a pensar, este descarado, sí, este sinvergüenza. Y no piensa, ves el papá, exacto, y por lo general se pega uno pues que encontradas y que equivocadas. Ahora, comprendemos que hay ciertas diferencias a nivel general entre lo que son los hombres y lo que somos las mujeres por instinto, por crianza, en fin. ¿Qué tanto puede pesar, digamos, en la estabilidad emocional de un hijo el ser criado únicamente por el padre? O sea, aunque se trate, digamos, de una figura responsable que asuma absolutamente todo el compromiso, un niño que está criado enteramente por el padre, ¿va a tener algún tipo de diferencia o eso no cuenta a la hora de la hora? Mira, los padres asumen dos roles. El padre asume un rol de autoridad, la madre nos da el rol, la parte afectiva y emocional. Y hemos visto cómo ha ido cambiando ese estilo parental. Hace dos siglos los padres eran los encargados simplemente de proveer alimentos y las madres ni siquiera trabajaban.
las madres se quedan en las casas acompañando a sus hijos y los padres se encargan solamente de traer los alimentos y la parte de la autoridad. Es a partir del siglo XIX y el siglo XX que la mujer entra al campo laboral y empieza también a vincularse con el sostenimiento del hogar y a compartir las responsabilidades. Entonces es también cuando no se comparten solamente las responsabilidades desde lo económico, sino también desde el asunto psicológico, es cuando el padre empieza a acercarse un poco al hogar. Los domingos dan un programa muy bueno que se llama Padres Modernos, que es los padres que asumen también ese rol de papá y que no solamente mi responsabilidad es proveedor y comprar un mercado, sino que también pertenezco a un sistema familiar donde me involucro con quehaceres en la casa, con el ayudar al niño en las tareas. O sea, no dejo esa responsabilidad en la madre, sino que también lo asumo como una responsabilidad propia como padre y me siento y saco espacios para jugar con él. Y el Claro, bien es que para los hijos, pues. No, y es que las mujeres también ya están saliendo a trabajar, entonces yo creo que el rol del hogar o el desempeño del hogar también se tiene que dividir Claro, y entre los dos. entonces vemos que esa parte afectiva, que era, voy a la pregunta que tú me hacías, esa parte afectiva que estaba destinada a la madre, de alguna manera también el padre empieza a asumirla. En los casos que yo conozco personalmente que están conmigo, veo estabilidad emocional porque de alguna manera el padre va dando como todo ese amor y esa entrega en sostener como una estabilidad emocional en el niño. Y aparte de eso, empiezan a aparecer otras figuras que son importantes en la crianza de los niños, como son las tías, las abuelas, que van compensando vacíos que van quedando de la madre, como cuando hacemos la ausencia del padre también. Es que se le iba a preguntar porque incluso Lucero lo mencionaba al principio, un hombre comprando las toallas higiénicas a la mujer, a sus Claro, hijas, sí, sí. ¿cierto? Hay ciertas circunstancias íntimas y dentro del desarrollo de cada ser humano que son más cómodos hablarlos con un género o con el otro. El niño de pronto con sus cambios hormonales se va a acercar más fácil al papá, la niña con los suyos se va a acercar más fácil a la mamá. ¿Qué hacer entonces cuando el padre es quien cuida a una niña pequeña que empieza a notar cambios en su cuerpo? ¿Cómo manejar esa comunicación? Claro, tú lo decías y yo trabajo con niños y adolescentes y ellos lo dicen. Samuel, no, esto sí me da pena manejarlo con el papá. No, es que a mí me gusta ese niño, pero yo no le digo esto porque... Entonces es donde recurrimos como al primer círculo familiar. O sea, lo más cercano. En algunos casos el papá ya está con otra persona, entonces es para la niña, para el niño es una persona de confianza. Están, como les decía ahorita, están las tías, las abuelas, que por género hay una identidad y entonces sí, también yo sé como las necesidades como muy personales en el caso de las niñas y hay como ese apoyo donde las niñas tengan como esa confianza, porque obviamente por género si hay la restricción, la pena y como un poquito de vergüenza, el tocar esos temas con el padre de familia. Pues yo no sé si estarán de acuerdo, pero habrá algo más lindo que un papá verdaderamente comprometido y más masculino, si es que ese vendría a ser de pronto el temor de un hombre de perder su masculinidad o perder como esa identificación con el estereotipo de un hombre que es capaz de enternecerse ante su hijo, que no le importa cambiar un pañal, que no le importa hacer una compota, pues hacer lo que sea, ponerse un delantal, barrer, trapear, cargar al hijo con una mano y hacer todo lo que tenga que hacer, pero por su hijo. O sea, no hay nada más lindo que eso. A mí me encanta en ese orden de ideas como esa generación de papás que hay ahora, que ya perdieron como esa bobada de que los hombres no entran en la cocina, claro, que sí, los hombres no hacen esas cosas y están gozando verdaderamente de su paternidad. Hay algo que es muy importante. En 20 años, para los que hoy tenemos niños menores de 5, que están más por encima de esta edad, en 20 años no va a importar el tipo de carro que tuvimos hoy, ni la casa donde vivíamos, ni el dinero que tuvimos en el banco. Pero para estos niños el mundo va a ser diferente por la forma como los tratamos el día de hoy. Entonces pienso que es como la mejor conclusión tanto a los papás y también a los que somos responsables de criar un hijo, la importancia que es para ellos en la estabilidad emocional, no solamente el futuro, sino lo que estamos haciendo hoy por ellos. De acuerdo. Aquí una televidente linda nos da la razón, doctor, y dice María Cristina que pues ella obviamente adora el tema de los papás que son responsables, que en el caso de ella el papá fue uno de los primeros que en el barrio compró televisor para que los hijos estuvieran en la casa y no en la calle. No, que ella lo recuerda con especial cariño y que eso es amor. Pues a todos los que... ¿Sí? Perdóname, y es lo que yo le decía frente a lo que
que desde lo material es muy importante y proveerles a ellos esa comodidad, pero en el futuro lo importante para ellos son ese tipo de cosas, como tu peinado, como lo que le pasaba con el uniforme, que son cosas que no lo van a olvidar y para ellos van a ser anécdotas muy positivas. Ay, doctor Samuel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Las Tres Gracias. Como siempre es un placer contar con su presencia. Gracias a ustedes por la invitación.